Estamos hablando de la edificación del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a tocar la última serie, la última palabra de esta serie que hemos estado llevando. Y vamos a hablar hoy de la unidad eterna del cuerpo de Cristo. Piense en este título, la unidad, pero mire la palabra, la unidad eterna. Diga conmigo, unidad eterna. Unidad eterna. La unidad eterna del cuerpo de Cristo. Esto significa que nuestra comunión entre usted y yo, y entre todos nosotros, cuando hemos sido rescatados del dominio de las tinieblas, es una unidad eterna. No es de meses o años o tiempos o sazones, como muchos piensan, ¿cierto? Es una unidad eterna que no debe ser obstruida, ni rota, ni separada, ni dividida por nadie. Y cuando digo por nadie, por ningún ministro, por ninguna denominación, por ninguna organización cristiana, por nadie. Esa unidad universal entre todos los hijos de Dios que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Así que vamos a entrar en esta materia de reino y quiero empezar a decirle que cuando venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo, entramos, escuche bien esto, entramos en una comunión eterna con el Padre, el Hijo y con cada uno de nuestros hermanos. Así que usted y yo nunca nos vamos a molestar y enojar los unos a los otros, porque eso es antinatural como miembros del cuerpo de Cristo y es antinatural a la naturaleza divina que ya compartimos con el Señor. Es antinatural, son dominios de tinieblas. Quiero llevarlo a una escritura en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. La epístola primera de Juan 1:3. The epistle 1 John 1:3. Primera de Juan 1:3 declara, vamos a poner atención, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Note la comunión que este versículo nos habla, la comunión entre nosotros como miembros del cuerpo, la comunión con el Padre y la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero necesito recordarle que nuestra comunión es eterna, es inquebrantable. Nada ni nadie la puede quebrantar. Ninguna explosión almática, ningún desacuerdo almático puede romper esta comunión, porque para eso se nos dio la madurez y el carácter de Cristo, para poder mantenernos firmes, unidos, hasta que partamos y terminemos nuestra tarea en esta tierra. ¿Amén? Así de que, debido a que estamos posicionados como miembros en el cuerpo de Cristo, nuestra comunión e interdependencia entre los unos con los otros debe de ir, pon atención a esto, debe de ir madurando en tres virtudes necesarias. Voy a repetir, nuestra comunión e interdependencia entre los unos con los otros debe de ir madurando en amor, fidelidad y verdad. ¿Por qué? Porque fuimos unidos en Cristo para nunca, repito, fuimos unidos en Cristo para nunca más separarnos y vivir vidas ajenas del uno con el otro. ¿Ven? Debemos entender este principio, esta naturaleza del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo opera en una unidad eterna. Todo miembro, cada uno de nosotros hemos entrado a ser parte de esta unidad eterna. Consideremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 19-20. Efesios capítulo 2, versículo 19-20. Ephesians chapter 2, verses 19-20. Efesios 2, 19-20. ¿Listos? Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos extraños?
extranjeros, ya no más. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. Todos hemos recibido la misma unción. Todos hemos recibido la gracia del Señor, su vida indestructible, y estamos viviendo y operando bajo una sola cabeza que es Cristo. Entonces la Biblia dice, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre un solo fundamento. Usted ya sabe esto, el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Así que en esta unidad eterna, todas las virtudes que nos unen, que nos edifican, que nos traen a ser maduros, que nos están conformando a Cristo, son todo en uno, que es en Cristo Jesús. Así que en este cuerpo eterno, somos llamados a vivir en un mismo espíritu, a compartir la misma vida indestructible de Cristo. Y así como, oído a esto, y así como la voluntad del Padre no debe de ser quebrantada, así también la unidad en el cuerpo de Cristo no debe de ser quebrantada jamás. Consideremos, mis amados, cómo Cristo ama a su cuerpo. Vamos a ver allí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 29 y 30. Ephesians 5, 29, 30. Consideremos cómo Cristo ama a su cuerpo. Efesios 5, 29, 30. Mire lo que dice. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, ponga atención a esto, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Mire el amor y la dedicación, la fidelidad de Cristo a la iglesia. La alimenta y la cuida. ¿Estamos entendiendo? Por lo tanto, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, también con nuestros ministerios y dones dados y esas virtudes celestiales que se nos ha dado, nos alimentamos y cuidamos los unos a los otros. Y es antinatural por eso que de nosotros emanemos odio, resentimientos, amarguras que dividan el cuerpo de Cristo. Porque esas operaciones son del hombre viejo y de la naturaleza pecaminosa de la cual nosotros ya fuimos liberados. Su poder y su dominio ya no opera en nuestra nueva creación. Entonces, el ser un miembro del cuerpo, el ser un miembro del cuerpo de Cristo es un gran honor y gloria eterna que recibimos. Por lo tanto, es necesario ser entendidos. Diga conmigo, es necesario ser entendidos. Es necesario ser entendidos en esta unidad eterna y guardar la unidad en Cristo, pues es un mandato eterno. La unidad en el cuerpo de Cristo es un mandato eterno. No es un mandato que usted pueda quebrantar. O las generaciones de iglesias que van naciendo, así como los tiempos y sazones pasan, van a quebrantar. Eso es antinatural y va en contra de la naturaleza del cuerpo de Cristo. Consideremos, hermanos, la posición gloriosa en donde usted y yo nos encontramos siendo miembros de este cuerpo eterno, que es la iglesia. Mire lo que dice Hebreos 12, 22, 23. Hebreos 12, 22, 23. Hebrews, chapter 12, verses 22 to 23. Estamos hablando de la unidad eterna en el cuerpo de Cristo. Esta es la última tema de esta serie, la edificación en el cuerpo de Cristo. Hebreos 12, 22, 23 declara, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia, ponga atención a esto, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Así que nosotros somos la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Primogénitos porque somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos la misma herencia que a Cristo se le ha dado. Amén. Debido a que estamos entonces unidos en esta eternidad, unidos en eternidad en Cristo. Atención a esto. No es aceptable.
No importa las circunstancias o problemas domésticos entre hijos. Estoy hablando entre hijos nacidos de nuevo. No importa las separaciones, enemistades y divisiones en el cuerpo. No importa lo que se levante. Nuestra tarea como hijos es guardar la unidad. Y si somos hijos nacidos de nuevo, vamos a guardar la unidad y vamos a mantener afuera toda separación, enemistad y división. Estas cosas, por ejemplo, las separaciones, enemistades y divisiones que atacan al cuerpo, estas cosas son producidas por el dominio de tinieblas. Son producidas por medio de la carnalidad del alma que no está siendo conformada a Cristo. O sea, un alma que no tiene y está experimentando renovación ni transformación a Cristo. Y la inmadurez del alma o la escasez de Cristo. Esas son las fuentes que causan divisiones entre creyentes. Entendamos, amados míos, de que cuando somos salvos, la salvación es solamente la entrada, no es el fin de todo. Es la entrada al reino. Es parte del evangelio del reino, la salvación. Cuando usted es salvo, al solo que usted entra, se le sella con el Espíritu Santo y usted entra al proceso de santificación. Y este proceso de santificación hemos explicado que es la renovación, la transformación, la santificación y conformación de todo lo que compone su alma a la imagen de Cristo. Porque el problema cuando somos salvos es el alma, porque el alma fue acondicionada a pecar, a rebelarse contra Dios, a estar atada a lo terrenal, perecedero y corruptible. Entonces, cuando el alma es redimida y perdonada, empieza el proceso donde el alma está siendo desligada de los vicios, desligada de los malos hábitos, desligada de la mentalidad caída, desligada del carácter destructivo. Y empezamos en ese proceso donde muchos de nosotros vamos a pecar, vamos a cometer errores. Pero esos pecados y errores en medio del proceso ya han sido cubiertos por la sangre del Cordero. Y son los peldaños que Dios va a usar para formarnos, transformarnos, quebrantarnos a la imagen de su Hijo. Qué gloriosa transformación. Así de que todas estas cosas que hablamos de las separaciones, enemistades y divisiones no están escritas. Repito, por eso los hijos no practicamos estas cosas. Nuestra nueva creación no coopera con esas cosas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no están escritas ni son parte del diseño eterno del cuerpo de Cristo. Cuando el Padre diseñó cómo el cuerpo de Cristo iba a estar unido, iba a tener su naturaleza, iba a tener su orden, iba a tener su mente corporativa. El Padre jamás escribió que entre el cuerpo de Cristo hubiera separación, división, enemistad entre sus propios hijos. Porque eso no es apoyado por el Padre, el Hijo, y menos por el Espíritu Santo, y menos por nosotros, los hijos de Dios. Primera de Corintios 1, 4, 10. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4, 10. First Corinthians, chapter 1, verses 4 to 10. Miremos un poco el diseño, cómo el Padre hizo este cuerpo. Primera de Corintios 1, 4, 10. Espero que en su espíritu esté usted siendo impartido de esta palabra viva para que su alma sea transformada, conformada más a la mente de Cristo. Dice la palabra: siempre doy gracias a Dios por ustedes, por cada miembro del cuerpo de Cristo, por los redimidos, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. ¿De qué está lleno usted, mi amado hermano? De toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo, ponga atención a esto, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta pandemia, hermanos, seguimos completos, seguimos vencedores, seguimos firmes. Nuestras almas siguen siendo renovadas, transformadas, consoladas, fortalecidas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo.
El camino para el mundo, para el sistema del mundo, es terrible allá afuera, porque las personas sufren de soledad, sufren de abandono, sufren de escaseces, de toda clase de escasez espiritual, material, económica, sentimental, porque ese es el sistema del mundo, sistema que vive dentro de ellos y los está carcomiendo por dentro, está carcomiendo el alma por dentro. Pero nosotros, los hijos de Dios, nuestra alma cada mañana recibe sus misericordias. Cada mañana nuestra alma recibe plenitud de vida, recibe ánimo, fortaleza, inspiración del Espíritu Santo, porque esa es la nueva naturaleza que alimenta y nutre nuestra alma. ¿Ven? Versículo 8 dice, Él, escuche esto, mi amado. Esta palabra es para reyes y sacerdotes. Él los mantendrá firmes hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de los tiempos y sazones. Para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que la victoria nuestra de cada día ser más que vencedor y estar posicionado, llenos de ánimo y esperanza en Cristo, ya ha sido escrita y diseñada para nosotros todos los tiempos y sazones que usted y yo vivamos en esta tierra. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 9. Estamos hablando del diseño de este cuerpo tan hermoso, diseñado por el Padre. Fiel es Dios. Diga conmigo, fiel es Dios. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por eso la importancia que la comunión, que es la unidad eterna en el cuerpo de Cristo, no puede ser rota por ningún pensamiento o actitud y por nada. Amén. Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. Diga conmigo, es un mandamiento eterno que todos vivamos en armonía. Vamos, dígalo de nuevo. Es un mandamiento eterno que todos vivamos en armonía. Vamos a digerir esa palabra que es espíritu y vida. Y que no haya divisiones entre ustedes. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos a los otros. Y el mandamiento eterno es mantener esta unidad eterna entre usted y yo aquí en la tierra y en la eternidad. Sino que se mantengan unidos. Mire lo que dice, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Así que no es tarea, oído a esto, no es tarea de congregaciones religiosas el mantener esta unidad. Esta tarea espiritual es tarea de todos los hijos de Dios que han nacido de nuevo y están siendo perfeccionados a la estatura madura de Cristo. Así que ser un miembro del cuerpo de Cristo es una responsabilidad celestial otorgada a hijos que llevan la misma imagen del Hijo de Dios y que guardan la unidad eterna en este cuerpo. Efesios 4:1-6, Ephesians 4:1-6, Efesios 4:1-6 nos imparte el cómo vivir esta unidad eterna en el cuerpo de Cristo. Así que váyase a Efesios 4:1-6. Let us go to Ephesians 4:1-6. Esta escritura nos imparte el cómo vivir esta unidad eterna en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Impartición que todo hijo de Dios debe de aplicar y practicar en su llamamiento eterno y celestial. ¿Estamos ahí? Efesios 4:1-6. Vamos a meternos en este versículo. Vamos a recibir una impartición. Efesios 4:1-6. Vayamos y leamos detalladamente. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan. Escuche, les ruego que vivan. Esta palabra, les ruego que vivan, nos habla del comportamiento compatible que debemos de tener al ser parte de un reino. Nuestro estilo de vida tiene que ser compatible al estilo de vida de los ángeles, de los querubines, serafines y los millares de millares que viven ahora en el reino.
Les ruego que vivan de una manera digna. Diga conmigo, de una manera digna. O sea, que una manera digna significa que se ajuste todo lo que hagamos a nuestra nueva creación e identidad como hijos de Dios. Que dejemos de practicar los viejos hábitos, las viejas mañas, los viejos pensamientos del hombre viejo, del primer Adán, de la naturaleza pecaminosa y de su sistema carnal. Eso es lo que dice, de una manera digna, del llamamiento que han recibido. Amén. Ahora, el versículo 2 que estamos a punto de leer nos describe nuestro nuevo ser, capacitado con el fruto del Espíritu y la plenitud del carácter de Cristo. Leamos versículo 2. Siempre humildes y amables. La palabra siempre nos enseña a operar en tiempos difíciles y en tiempos de gozo, en diferentes circunstancias buenas y en diferentes circunstancias malas, supuestamente, porque sabemos que todas las cosas salen para bien para los hijos. Amén. Entonces dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Y aquí viene la esencia que nos empodera para ser humildes, amables, pacientes y tolerantes unos con otros. En amor, el amor ágape es la esencia misma de Dios derramada en nosotros. Ahora leamos el versículo 3. Pero el versículo 3, atención a esto, nos describe el poder en nuestro espíritu vivificado para nunca, repito, para nunca romper el vínculo de la unidad en el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice el versículo 3. Esfuércense. Esta palabra esfuércense es dirigida a nuestro espíritu, a nuestra nueva creación. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante, escuche, mediante el vínculo de la paz. Mediante el vínculo de la paz. La palabra vínculo aquí, ponga atención, es una conexión basada en el parentesco o el matrimonio o el interés común, uniéndonos en una unidad permanente. Por ejemplo, ¿qué dice aquí cuando dice mediante el vínculo de la paz? Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos el parentesco de la misma imagen del Hijo. Tenemos la plenitud de su vida indestructible. Tenemos la llenura de un mismo espíritu y una naturaleza celestial y divina. ¿Y sabe por qué somos hijos, somos hermanos? Porque fuimos engendrados por el mismo Padre celestial. Eso es lo que significa vínculo aquí en esta palabra. Por eso nosotros guardamos esta unidad del espíritu mediante el vínculo, mediante aquello que nos une. Herederos, coherederos los unos con los otros, miembros del cuerpo de Cristo los unos con los otros. ¡Wow! ¡Qué glorioso es esto! Así que el versículo 4, vayamos ahí ahora. El versículo 4 que vamos a leer nos instruye, ponga atención, nos instruye a entender. Diga conmigo, a entender. No a sentir, a entender. El entendimiento viene antes que el sentir. Es principio de reino. Nos instruye a entender que hay una sola posición, identidad, pertenencia, en donde todos los lavados con la sangre del Cordero y revestidos de Cristo pertenecen eternamente en su cuerpo. Mire lo que dice el versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Repito el versículo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Si yo me molesto con usted y rompo la comunión eterna, ¿a dónde voy a ir yo? ¿En qué gracia me voy a amparar si yo rompo esta unidad eterna? Pues solo hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Y el espíritu no puede ser dividido, ni el cuerpo de Cristo tampoco.
Si yo rompo esta unidad eterna con usted, ¿me aplaudirá Dios desde el cielo por mis acciones inmaduras? ¿Recibiré yo recompensa en el tribunal de Cristo cuando nuestras obras sean probadas y pasadas por fuego y recibamos nuestra recompensa? Hay creyentes que piensan que con el solo hecho de cambiarse de congregación ya arreglaron el problema y engaño de las divisiones y enemistades, no entendiendo que en el cuerpo y su unidad eterna, esos sentimientos, decisiones y pensamientos de romper la unidad, romper la relación entre hermanos, jamás son impulsadas, no importa la circunstancia o situación, jamás son impulsadas por el Espíritu Eterno y son aceptadas por el Padre como el diseñador del cuerpo de su Hijo. Pues quien ha establecido esta unidad eterna en el cuerpo fue el diseño del Padre. O ya se nos olvidó, mis amados, que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, fuimos dados a Cristo por el Padre. Mire una escritura, Juan 10, 27, 30. Vámonos rapidito, luego regresamos a Efesios. Juan 10, 27, 30. Mire lo que dice Juan 10, John 10, verses 27 to 30. Que no se nos olvide que nosotros somos dados a Cristo por el Padre. Amén. El Padre nos escogió y nos lo dio a nosotros para que fuéramos miembros del cuerpo de su Hijo. Mire Juan 10, 27, 30. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Espero que usted esté escuchando la voz del Maestro y no esté escuchando las voces extrañas de otros espíritus engañadores que andan por ahí en los aires. La única voz que usted debe escuchar es la voz del Espíritu, que es la misma voz de Cristo. Cuando usted tiende a poner el oído y la mirada en otras voces, es cuando su alma abandona la posición y la soledad, la tristeza y el desánimo vienen y atacan el alma. Pero escuche, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie, diga conmigo, nadie, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Aquí está la palabra, versículo 29. Mi Padre que me las ha dado. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Aleluya. ¿Se da cuenta? La unidad eterna es una responsabilidad llena de gracia y justicia que se nos ha dado a nosotros los hijos a mantenerla por toda una eternidad. Regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 5. Veamos lo que nos dice el versículo 5. El versículo 5, ponga atención a esto, nos instruye que esta unidad en el cuerpo está bajo un solo orden divino y eterno. O sea, no es un orden humano, no es un orden adámico. Nos instruye que esta unidad en el cuerpo está bajo un solo orden divino y eterno y que aquellos que son conocidos por el Padre jamás la quebrantarán. Si usted conoce al Padre y el Padre lo conoce a usted, jamás vendrá y subirá a su corazón el romper, obstruir o ir en contra de esta unidad eterna establecida en el cuerpo de Cristo, establecida entre nosotros los hijos de Dios, sellados con un mismo espíritu y que bebemos de un mismo espíritu todos los días. Mire lo que dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Aleluya. Pero tristemente, hay generaciones de creyentes en tiempos y sazones que tienen diferentes doctrinas, diferentes prácticas, diferentes mentalidades, en vez de operar bajo una sola cabeza que es Cristo y una sola mente que es la mente de Cristo, olvidándose del decreto eterno que afirma la unidad eterna en el cuerpo de Cristo, que es un solo Dios y Padre de todos.
que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Mire lo que dice Primera de Corintios 12, versículo 12 al 13, y luego vamos a irnos al versículo 27. 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Then we're going to jump to verse 13 and then to verse 27. Primera de Corintios 12, 12 y 13. Mire lo que dice la palabra. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Versículo 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos, repito, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué está bebiendo en este momento? Usted está bebiendo de un mismo espíritu, del espíritu eterno, del espíritu que da vida. En este momento, ahí el espíritu está siendo derramado más y más sobre usted. El espíritu está transformándolo, renovándolo más a la imagen de Cristo. Su alma está siendo empoderada. Versículo 27 dice, ahora bien, ustedes, versículo 27, ahí en el mismo capítulo de Primera de Corintios 12, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, porque son muchos, pero vamos a ver algunos ejemplos de los enemigos de esta unidad eterna del cuerpo de Cristo. Enemigos, repito, enemigos que pueden ser vencidos con madurez, amor y siendo conformados a Cristo. Porque es muy difícil vencer a estos enemigos que vamos a hablar en este momento y otros enemigos. Es difícil vencerlos si nosotros no operamos con madurez en este cuerpo, con amor, y nuestra alma no está siendo conformada a Cristo. Porque el problema de muchas generaciones de creyentes pasadas y presentes es que cuando son salvas no maduran. Su carácter no cambia. Sus pensamientos no cambian. Su manera de declarar no cambia, pues siguen hablando cosas negativas y siguen dándole el gane al dominio de las tinieblas con sus acciones. Entonces, nuestras almas necesitan inmediatamente, al ser salvos, ser conformadas a Cristo. Es una necesidad y es un mandato también. Veamos el primer ejemplo de los enemigos de esta unidad eterna. Los argumentos que creyentes aceptan y albergan en su mente en contra de otros creyentes. ¿Tiene usted algún argumento contra otro hijo de Dios? ¿Tiene usted alguna represalia contra otro hijo de Dios? Y estoy hablando de hijos de Dios verdaderos. No gente que practica la religión cristiana. Estoy hablando de hijos de Dios. Y aún de gente del mundo. Los argumentos que creyentes aceptan y albergan en su mente contra otros creyentes. Ese es un mal que ha estorbado a la unidad en congregaciones, tristemente, pasadas y presentes, pero no tiene parte ni derecho en la unidad del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice 2 de Corintios 10:5. 2 de Corintios 10:5. 2 Corinthians 10:5. Dice, este es el consejo para los hijos de Dios. ¿Cómo eliminar estos argumentos? Destruimos argumentos. No dice tenga misericordia del argumento, aliméntelo, échele más fuego. Busque todas aquellas pruebas de ese argumento. No, mi amado, ese no es amor. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? Bueno, el conocimiento de Dios cubre todas las realidades y la revelación de Cristo que se nos ha dado ya. Y una de ellas es la unidad del cuerpo de Cristo. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo. No alimentamos, mis amados. Los argumentos tienen que ser destruidos. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.
Cualquier pensamiento que venga aquí y se convierte en un argumento que viene con la mira de destruir la unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo y la comunión con el Padre y con el Hijo, deben de ser destruidos inmediatamente y jamás permitir que alberguen y pongan nido en nuestra alma. ¿Amén? Otro enemigo de la unidad de Cristo, ¿sí? Es esta: la mirada que creyentes ponen en los errores de los otros hermanos. O sea, el hermano tiene tantas cualidades buenas, pero cuando él falla en una cosa, los otros hermanos ponen la mirada en ese pequeño error y se olvidan de todas las otras virtudes. Virtudes y Cristo obrando en él, y se enfocan en lo negativo del hermano. La mirada que creyentes ponen en los errores de otros hermanos, ignorando el proceso de renovación, transformación, santificación y conformación del alma del hermano y aún de nuestras propias almas. Como hijos, debemos de, amados, debemos de alimentar en mi hermano lo que él tiene de Cristo y administrar vida para que él pueda vencer ese error o ese hábito que él tiene. Pero nunca podemos amarnos o mirarnos o identificarnos, mis amados, como hijos de Dios por los errores que cometemos, así como estamos en este proceso de ser santificados a la imagen de Cristo. ¿Ven, amados? Como hijos debemos de contribuir a la edificación y formación de Cristo en todos los demás hermanos y no estar criticando, acusando y señalando a los demás hijos de Dios debido a cualquier error que él o ella haya cometido. ¿Por qué? Porque eso obstruye a la unidad. Yo no fui enviado a estar viendo y a copiar qué error cometió usted. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo mal. Claro, si usted está haciendo la obra mal, lo vamos a corregir y le vamos a dar vida para que lo haga correctamente. Pero yo no lo identifico a usted por ese error. Yo lo identifico a usted por el Cristo glorificado que está en usted y está creciendo en usted. Y por eso nos amamos y guardamos esta unidad eterna, siempre. Romanos 14:19, mire lo que dice Romanos 14:19, Romans 14:19. Romanos 14:19. Ponga mucha atención, estamos recibiendo vida en plenitud a través de esta impartición de esta palabra. Por lo tanto, esforcémonos, una vez más, nos está hablando de nuestra nueva creación, armada con una nueva creación que es nuestro espíritu vivificado y un alma redimida, inclinada ahora a las cosas celestiales. Esforcémonos por promover, no la crítica destructiva, mi amado. Promover todo lo que conduzca a la paz. ¿Se acuerda el vínculo de la paz que nos une? Que lo conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¡Wow! Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Por eso, como ministros, reyes y sacerdotes al servicio del Padre y como hijos de Dios, no debemos permitir que ningún argumento, ningún error se levante arriba de ningún hijo de Dios y menos del cuerpo de Cristo. Amén. Así de que otro problema, otro enemigo de esta unidad eterna, escuche esto, es el alma salvada, el alma perdonada ya, amada y aceptada por el Padre, el alma salvada y redimida, pero que vive fuera del proceso de madurez y la conformación a Cristo. Un ejemplo, nuestra alma, digamos, deseaba cosas inmorales, como la fornicación, el adulterio, la pornografía, todas esas clases de cosas inmorales. Y ahora que venimos a Cristo, somos salvos, pero el alma todavía sigue deseando esas cosas. Y la persona que es dueña de su alma no está haciendo nada en combatir ese dominio de tinieblas, de inmoralidad sexual, sino que sigue alimentando alimentando esos pensamientos, esos deseos.
aún siendo un hijo de Dios ya. Entonces, este es un problema serio, porque esto destruye la unidad del espíritu. El alma salvada y redimida, pero que vive fuera del proceso de madurez y la conformación a Cristo. O sea, nuestra alma tiene que ser renovada, conformada, redimida, transformada en la imagen de Cristo. Y todos aquellos pensamientos, hábitos, deseos, emociones y sentimientos que practicábamos cuando estábamos muertos deben ir siendo destruidos, eliminados, sacados y puestos bajo la obediencia al Espíritu. ¿Eh? Cuando el alma redimida vive fuera del proceso de madurez, esto crea creyentes inmaduros, creyentes con caracteres mal formados. Y el fruto de esto es que estos creyentes se vuelven personas problemáticas y divisionistas. Colosenses 3, 5, 10, mire lo que dice. Colossians 3, 5, 10. Colosenses 3, 5, 10. Por eso, mi amado, cuidado en que usted sea una persona problemática y divisionista donde Dios la ha colocado. Tenga mucho cuidado, porque esas operaciones son del dominio de las tinieblas y ya no van con nuestra nueva creación, y menos para edificarnos mutuamente. Es algo que va en contra de la unidad eterna que usted y yo debemos de guardar en este cuerpo en el cual somos miembros los unos con los otros. Colosenses 3, 5, 10, mire lo que dice. Por tanto, escuche, por tanto, hagan morir. Diga conmigo, tengo que hacer morir las obras de la carne, aquello que no hace que mi alma madure. Tengo que combatir aquellas decisiones que no hacen que mi carácter madure. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Versículo 7. Ustedes las practicaron en otro tiempo, ya no más como hijos de Dios, ya no más en esta unidad en el cuerpo de Cristo, cuando vivían en ellas. Versículo 8. Pero ahora, escuche, segundo consejo para hijos de Dios, abandonen, o sea, aléjense, váyanse de ese lugar, esa no es tu posición, ese no es tu lugar, eso ya no es compatible a quien tú eres ahora en Cristo Jesús. Abandonen también todo esto, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con nuestro carácter. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Diga conmigo, yo ya me quité el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Y se han puesto, ¿qué lleva puesto usted ahora en Cristo? Se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento. ¿En qué se renueva nuestra alma, mis amados? En conocimiento a imagen de su creador. Así que la unidad en el cuerpo de Cristo es eterna, por siempre. Por lo tanto, nunca como hijos y miembros del cuerpo debemos permitir que nuestra comunión sea rota por ninguna obra de la carne. Obras de la carne tales como separaciones, enemistades, amarguras, resentimientos, dogmas religiosos, desacuerdos orgullosos y divisiones carnales. Pues esas herramientas que acabo de mencionar pertenecen al dominio de la tiniebla y gobiernan la naturaleza adámica caída. Gobiernan al primer hombre, al hombre adámico. Colosenses 3, 12, 17. Mire lo que dice esta escritura. Este es un consejo. Quiero dejarlo con este consejo para que oremos ya. Colosenses capítulo 3, versículo 12, 17. Colossians chapter 3, verses 12 to 17. Colossians 3, verses 12 to 17. Este es un buen consejo para nosotros, para que guardemos la unidad eterna en este cuerpo glorioso en el cual pertenecemos, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia misma del Señor.
Colosenses 3:12-17 declara, por lo tanto, como escogidos de Dios, ¿qué es lo que usted es? Le voy a describir quién es usted. Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, escuche, por encima de todo, vístanse de amor. ¿Queremos guardar esta unidad? Vistámonos de amor. ¿Queremos destruir desacuerdos? Vistámonos de amor. ¿Queremos destruir todo dominio de enemistad y división que quiere atacar el cuerpo de Cristo y nuestra comunión? Vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Porque seamos sinceros, mis amados, cuando estamos pensando y creando sentimientos negativos que van en contra del hermano, en contra del cuerpo, rápidamente el espíritu nos manda la señal a la conciencia y nos dice, y nos sentimos mal. Nos sentimos mal por dentro, pero a veces el orgullo, la arrogancia y la altivez le ganan al alma. Y permitimos que esos tres otras virtudes de las tinieblas tomen control en vez de la amabilidad, en vez de la paciencia y la humildad y la bondad. Entonces, mis amados, tenemos que ser buenos administradores de cómo administramos nuestra alma para que ella se sujete a esta unidad eterna, que es un mandamiento eterno. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Diga conmigo, la palabra de Cristo debe de habitar en mi alma con toda su riqueza. Repita conmigo, la palabra de Cristo debe de habitar mi alma con toda su riqueza. ¿Ven? Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, no con acusaciones o críticas destructibles. Dice, con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Así que, mis amados, el cuerpo de Cristo tiene una naturaleza divina, un orden celestial, una ley que lo gobierna, una función corporativa y una unidad eterna. Todo lo que hacemos como miembros en este cuerpo eterno son cosas que perdurarán en toda la eternidad. Por lo tanto, vamos discerniendo, entendiendo y asumiendo nuestra responsabilidad de amor en su iglesia, de amor entre nosotros. Amén. Así que hemos terminado esta serie. Esperamos que usted haya sido edificado en estos meses, en esta serie de la edificación del cuerpo de Cristo. Es bueno volver a oír las predicaciones desde el principio para que usted pueda ser más edificado. Eso se lo aconsejamos a cada uno de ustedes. Estamos aquí para edificar a Cristo en usted y presentarlo a usted, presentarnos perfectos a Cristo. Amén, conformados cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos ministre en estos minutos más para que esta palabra siga formándonos, transformándonos, renovándonos, para que podamos ser esos miembros efectivos y bien equipados y poder dejar un legado excelente a nuestras generaciones que nos siguen. Amén. Padre, te damos gracias en este momento. Vamos a adorar. Te damos gracias por lo que somos en tu Hijo, por lo que nos has dado en tu Hijo, por este diseño eterno, Padre mío, que tú creaste y diseñaste antes de la fundación del mundo en tu Hijo. Porque en nuestros tiempos y sazones llegaste al tiempo y sazón y nos rescataste, nos liberaste, nos redimiste del dominio de tinieblas y nos has establecido, posicionado en tu reino, en el cuerpo de tu Hijo, y ahora somos la iglesia de los primogénitos con nuestros nombres escritos en el libro de la vida.
Padre eterno, es nuestra oración en este momento, que el Espíritu de Dios siga trabajando en nosotros para que como miembros activos en este cuerpo eterno, aleluya, podamos seguir, Dios mío, sometiéndonos, desarrollándonos y madurándonos, Señor, a guardar este orden celestial, a desarrollar esta naturaleza celestial que nos ha dado, Padre eterno, a trabajar corporativamente unos con otros, Señor, y a guardar esta unidad eterna, esta unidad tan hermosa y preciosa que nos conecta en el mismo espíritu, en el mismo pensar y sentir, para que así podamos seguir estableciendo tu reino, edificándonos unos a otros, pues esa es la tarea de cada hijo tuyo, Señor. Oro que en este momento derrames impartición de tu Hijo, Padre, sobre todos tus hijos en este momento. Mira la necesidad que tenemos en nuestra alma de la impartición de tu Hijo, de las cosas y virtudes celestiales. Derrama más de tu Hijo, derrama más virtudes. Señor, que los dones que ya están en nosotros sigan operando, creciendo, Señor, desarrollándose, para que todos mis hermanos puedan ser efectivos en el llamado celestial ministerial que les has dado, Dios mío. Como hijos tuyos, Dios mío, somos el cuerpo de Cristo y estamos aquí para servir y establecer, Dios mío, esta palabra, establecer tu reino y tu voluntad, manifestando un ejemplo de unidad a las naciones enteras, Señor, y vean el amor tuyo por medio de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por esta palabra, por esta serie. Hemos sido edificados, equipados y capacitados en esta área espiritual y celestial, Señor, para mantener el mandamiento eterno del amor y la unidad, Señor, así como pasamos a través de esta pandemia, así como pasamos a través de todas las circunstancias y aún del sistema, Dios mío, del espíritu, de conformarnos más y más a la imagen de tu hija, de tu hijo. Estamos gozosos, estamos alegres, Padre eterno, porque somos siervos tuyos, somos tus hijos, somos tus ministros. Tú nos has hecho herederos y coherederos de este reino, administradores de las cosas eternas, celestiales, incorruptibles e incontaminadas. Gracias, amado mío, por revelarnos estas cosas, por revelar a tu Hijo, por iluminarnos esta palabra y renovarnos en el entendimiento, transformándose en el carácter, santificarnos en nuestro estilo de vida y así nuestra alma siga siendo conformada a la imagen misma de tu Hijo. Te damos la gloria, Padre, el honor y la alabanza a ti y al Hijo, por todo lo bueno y hermoso que eres para con nosotros, por lo paciente, por lo amante, por lo perdonador que eres, Señor, en nuestros tiempos difíciles, cómo nos restauras, cómo nos levantas una vez más. Gracias, Dios de amor. Te adoramos y estamos aquí humillados y rendidos a ti, Señor. En Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén. Aleluya. Amén, amén. Bueno, hemos terminado. Bendiciones.